Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Subtema: otro sufrimiento más, la sequedad. En aquel año me vino otro sufrimiento más, la aridez espiritual, la sequedad, la falta de gusto en la oración y en las prácticas espirituales. Como que el niño Jesús había vuelto a dejar a su juguete, por allá abandonado en un rincón, y parecía no acordarse de él. Deseaba demostrarle a él tanto amor, pero lo que sentía era una frialdad grande en el corazón. Quería sentir tanto fervor en la oración y lo que me acompañaba era un sueño constante cuando iba a rezar. En el monasterio, las horas de sueño son menos que las que tenía en la casa de familia. Y además, varias de las compañeras, quizá por probar mi virtud, me lanzaban algunos alfileres en sus conversaciones. Acababa de cumplir los 16 años, el 2 de enero, y después de 9 meses de estar en la vida religiosa, sentía que me llegaban a ratos más espinas que rosas. Aquella alimentación a la cual no estaba acostumbrada afectaba mi digestión, y frecuentemente tenía que ir donde la maestra de novicias a decir que me sentía algo indispuesta, hasta que ella llegó a cansarse de tanto oírme decir esto. Pero todo lo soportaba con amor. Jesús me estaba desprendiendo de lo material para dedicarme a lo espiritual y amarlo a Él con todo mi corazón. Subtema: aplazamiento de la profesión religiosa. Así transcurrió el noviciado, entre 1000 alegrías y fuertes penas. Al cabo de un año, la Madre Superiora me dijo que por ahora no pensara en hacer mi petición para hacer los votos y la profesión religiosa, porque el Padre Superior del Carmelo no estaba dispuesto a concederme el permiso por mi corta edad. Apenas había cumplido 16. Era necesario aguardar siquiera unos 8 meses. Ese momento se me hizo muy difícil aceptar este aplazamiento y me pareció un gran sacrificio, tanta demora. Pero después me puse a meditar y Dios iluminó mi alma. Estaba leyendo un libro acerca de los fundamentos de la vida espiritual y un día durante la oración comprendí que mi deseo grande de hacer muy pronto la profesión y entrar de religiosa podía estar mezclado de mi amor propio. Si deseaba dedicar mi vida a Jesucristo y agradarle a Él en todo, no debía obligarle a que hiciera lo que yo deseaba, sino más bien a aceptar que se cumpliera totalmente su santísima voluntad, aunque ella no estuviera de acuerdo con mis deseos e inclinaciones, que yo no debía pretender que se hiciera mi voluntad en vez de la suya. Comprendí entonces que lo más importante era prepararme con todo esmero para que mi alma se fuera volviendo lo más agradable posible a nuestro Señor Jesucristo, de manera que cuando llegara el tiempo de consagrarme totalmente a Él, por medio de los votos, estuviera transformada en algo que le fuera muy aceptable. Subtema: mis mortificaciones. En preparación a la profesión religiosa, empecé a ofrecer al Señor algunas mortificaciones que, aunque no eran grandes, sí me hacían sufrir. Así, por ejemplo, una noche me di cuenta de que quizás por equivocación se había llevado de mi habitación la lámpara de aceite con la cual alumbraba. Tuve que quedarme allí en completa oscuridad. En vez de entristecerme por esta prohibición, lo que sentí fue alegría, pues la verdadera pobreza consiste en aceptar verse privados no solo de las cosas agradables, sino de las que son indispensables. Otra mortificación que ofrecí fue el preferir los objetos feos y menos cómodos, de modo que vi con satisfacción que me quitaron un lindo vaso que tenía para tomar agua. En cambio, me pusieron uno grandote y averiado. También me esmeraba mucho por no excusarme, sobre todo con mi maestra de novicias. Un día apareció roto un florero colocado detrás de una ventana. La Madre Superiora creyó que era yo quien lo había dejado caer y me mostró los pedazos diciéndome:
Para otra ocasión, tenga más cuidado. Yo, sin decir palabra, besé el suelo y le prometí ser más cuidadosa en el futuro. Me agradaba otra frecuente mortificación que consistía en que cuando uno cumple bien con su deber, parece que nadie lo sabe, pero en cambio, cuando comete imperfecciones, éstas saltan a la vista de todos enseguida. Me esforzaba por practicar las pequeñas virtudes, ya que no tenía capacidad para practicar virtudes grandes. Así, por ejemplo, doblaba cuidadosamente los mantos y telas que descuidadamente dejaban por allí en olvido, y prestaba a las religiosas todos los pequeños servicios que podía. Mis dos hermanas, Paulina y María, trataban de consentirme y de ayudarme en especiales atenciones, pero les advertí que yo no había venido al monasterio a ser servida, sino a servir, y ellas, aunque con pena y sentimiento, tuvieron que renunciar a tener para conmigo delicadezas que no tenían para con los demás. Subtema: mortificación prohibida. Desde antes de venir al Carmelo, acostumbraba a hacer la mortificación de no reclinarme sobre el respaldo del asiento, pero en el noviciado me fue prohibida esta mortificación a causa de mi propensión a encorvarme. En cambio, me llegaban ciertas penitencias sin que las pidiera ni las buscara, y consistía en ataques a mi amor propio y al orgullo. Estas penitencias eran mucho más provechosas que todas las demás. Quien desee seguirme, que se niegue a sí mismo. Marcos capítulo 8, versículo 34. Capítulo 20. Religiosa para siempre. Subtema: retiro preparatorio para la profesión. El retiro espiritual de 10 días que hice en preparación a mi primera profesión religiosa, en vez de llenarme de consuelos, me trajo la más absoluta aridez espiritual, el sentirme como si Dios me hubiera abandonado. Una vez más me parecía que Jesús dormía en la barquilla de mi alma, pero esta falta de consuelo espiritual, en vez de llenarme de tristeza, me producía placer, porque sabía que en el cielo Jesús demostrará que está despierto y guiaba mi barca hacia la perfecta felicidad. Subtema: mal crónico. Esta sequedad espiritual, que en vez de proporcionarme solamente placer, deberá también recordarme cuán poco fervor tengo y qué poco fiel soy, la he tenido durante 7 años, hasta el extremo que a veces en la oración me llega el sueño y en vez de dar gracias al Señor me quedo dormida. Pero pienso que también los niños, cuando están dormidos, tienen contentos a sus papás, y que Dios sabe muy bien de qué barro estamos hechos, y que no somos más que polvo. Mi retiro anterior a la profesión estuvo acompañado de una gran aridez. Sin embargo, de esta manera se pueden ganar méritos para el cielo. Subtema: una bendición esperada. Por aquellos días nos llegó de Roma una bendición especial que nos enviaba el Santo Padre, el Papa, a mi papá y a mí. La había conseguido el hermano Simeón y venía escrita en un hermoso pergamino. Esto me trajo un gran consuelo y di gracias a Dios por haber inspirado a mi padre al llevarme a Roma. Subtema: dudas contra la vocación. El día de la profesión fue muy hermoso, pero el día anterior fue muy amargo. En aquella fecha me llegaron dudas que jamás había sentido. Estando rezando el Vía Crucis, de un momento a otro, me vino el pensamiento de que mi vocación no era verdadera, que mi vocación era una ilusión, que la vida en el Carmelo, aunque a mí me parecía hermosa, esa vida no era hecha para mí, que si entraba de religiosa, lo que hacía era engañar a mis superiores porque esa no era mi vocación. La tentación era tan fuerte que llegué a convencerme, ver y comprender claramente que yo no tenía vocación para ser religiosa. Qué angustia tan grande sufría mi alma, y como prueba de que
esta tentación sí venía del demonio, me llegó la idea de que si contaba a la maestra de novicias lo que estaba sintiendo, ella no dejaría que al día siguiente profesara como religiosa. Pero yo deseaba cumplir la voluntad de Dios y me propuse devolverme al mundo, si esa era la voluntad de nuestro Señor, antes que quedarme en el monasterio para hacer mi voluntad. Subtema: se despejan las dudas. Al fin me atreví a llamar a la hermana maestra de novicias y contarle todo. Con humildad le narré lo que estaba sintiendo. Ella supo comprender mi problema mejor que yo y me tranquilizó diciéndome que aquellas dudas no tenían ningún fundamento. Entonces Dios premió el acto de humildad que había hecho contando aquello, porque tan pronto terminé de hablar con ella, desaparecieron mis dudas. Para completar el acto de humildad, me fui a contarle mis dudas también a la Madre Superiora, y ella se contentó con sonreírme ampliamente. Subtema: el día de la profesión, 8 de septiembre de 1890. Aquel día 8 de septiembre, desde la mañana me sentí inundada por un río de paz. Antes de la profesión, el superior me preguntó: ¿a qué ha venido a la comunidad del Carmelo? Yo le di la respuesta que estaba mandada. Vine para salvar almas y sobre todo para rezar por los sacerdotes. Luego hice mis 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. Qué hermosa esa fecha del 8 de septiembre, día del nacimiento de la Santísima Virgen, para empezar la vida religiosa. Mi encuentro con Jesús aquel día no fue lleno de relámpagos impresionantes como el día de Moisés con Dios en el monte Sinaí, sino como el del profeta Elías, fundador del Carmelo, cuando en el monte Joreb se dio cuenta que llegaba Dios porque sintió una brisa suave. Subtema: día de cosecha. En aquella fecha aproveché para pedir a Dios muchos favores. Santo Tomás dice que el día de la profesión, al hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia, se recobra la inocencia bautismal, la que teníamos el día de nuestro santo bautismo. Recé por mi mamá, por mis hermanas y sobre todo por mi papá, sufrido y santo. La Madre Superiora me aconsejó que en aquel día pidiera a Dios la salud para mi padre, pero en cambio lo que le pedí a nuestro Señor fue que le concediera lo que más le conviniera para su salvación y santificación, y me ofrecí a Dios completamente para que en mí se cumpliera su santísima voluntad, sin que jamás las criaturas lograran apartarme de esa divina voluntad. Esa tarde, mirando hacia el cielo, sentí gran alegría de pensar que un día ante mis ojos se abrirá el cielo eterno para dejarme llegar a donde está Jesucristo e ir eternamente a hacerle compañía en la gloria celestial. El 8 de septiembre de 1890, a la edad de 17 años, profesé como religiosa carmelita con el nombre de Teresa del Niño Jesús, y ese día escribí: quiero hacer de mi existencia un sacrificio continuo por amor a nuestro Señor. Subtema: una tarjeta de invitación. Por aquellos días me había llegado una tarjeta de invitación para el matrimonio de mi prima Juana Guerin, e inspirándome en aquello redacté también las siguientes tarjetas. Subtema: primera tarjeta. El Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y tierra, y la muy gloriosa Virgen María, Reina de la Corte Celestial, tiene el gusto de participar a ustedes el compromiso de perpetua y total fidelidad de Jesucristo, Hijo de Dios y Rey de Reyes, con la joven Teresa Martín. Los 2 regalos de este compromiso son la infancia de Jesús y su santísima pasión. Los 2 títulos que le concede a Teresita son del Niño Jesús y de la Santa Faz. Subtema: segunda tarjeta. Don Luis Martín, dueño y señor de los señoríos del sufrimiento y la humildad, y la señora Celia de Martín,
Princesa y dama de honor de la corte celestial, participan a ustedes el solemne compromiso de perpetua fidelidad de su hija Teresa con Jesucristo, el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, que por obra del Espíritu Santo se hizo hombre e hijo de la Virgen María, Reina de los cielos. Subtema: notas para ambas tarjetas. No habiéndoles podido invitar a ustedes a la ceremonia del solemne compromiso de fidelidad que se hizo en el Santo Carmelo el 8 de septiembre de 1890, porque solamente estaba invitada la corte celestial, les invitamos para los solemnes festejos que tendrán lugar en próxima fecha, el día de la eternidad, el día en que Jesús, el Hijo de Dios, vendrá sobre las nubes del cielo con toda su gloria y majestad para juzgar a vivos y muertos. Como el día y la hora son todavía inciertos, quedan invitados a estar alerta, velar y a estar preparados, porque a la hora menos pensada vendrá el Hijo del Hombre. Subtema: recuerdos de la Madre Genoveva. Tengo que darle gracias a Dios por haberme permitido vivir con una santa, y una santa verdaderamente imitable, Sor Genoveva, la fundadora del convento de Lisieux, que cuando llegué al Carmelo tenía ya 83 años. Era ya considerada como una santa por todas las hermanas, y desde 1884 padeció un doloroso calvario por sus sufrimientos físicos y sus penas espirituales. Muchas veces recibí de ella grandes consuelos para el alma. Un domingo fui a visitarla, pero había allí otras 2 religiosas, y el reglamento prohíbe estar 3 en visita al tiempo. Estaba para retirarme cuando ella me dijo: le doy un consejo, sirva a Dios con paz y con alegría. Acuérdese que es el Dios de la paz. Esto me consoló mucho, porque yo venía estando muy triste y afligida, porque dudaba de si Dios me amaba, pero con esas palabras de la santa fundadora me llené de consuelo y alegría. El día de la profesión me contó que ella también había pasado por las mismas angustias espirituales que yo he sufrido antes de profesar de religiosa. La Madre Genoveva murió en el frío invierno el 5 de diciembre de 1891, a los 87 años de edad y 60 años de vida religiosa. Ese día me sentí muy conmovida porque era la primera vez que yo presenciaba una muerte. Aquella muerte, en vez de asustarme, me pareció encantadora. Un día le había dicho: hermana, su merced no tendrá para ir al purgatorio. Y ella me respondió: así lo espero. Yo estuve 2 horas junto a su lecho de moribunda hasta que expiró. Su enfermedad y su agonía habían sido largas y dolorosas, pero soportadas con gran paciencia y fortaleza. Y tan pronto ella murió, yo, que estaba pasando por una época de aridez espiritual y de falta de fervor, sentí inmediatamente un fervor inmenso, como si la buena Madre Genoveva me hubiera obtenido tomar parte del consuelo espiritual, y que ella estaba gozando en la eternidad. Yo nunca he tenido sueños especiales, pero una vez en sueño me pareció oír que ella me decía: te regalo mi corazón. A las demás les he dado otros pequeños regalos, pero a ti te doy mi corazón. Capítulo 21. Enfermedades y muertes. Subtema: la epidemia de gripa. Al final del año de 1891, a causa quizá del frío invierno de ese año, se desató una terrible epidemia de gripa que se esparció por toda la nación e invadió también a nuestro monasterio. Solamente quedamos 3 religiosas sin caer en cama, 2 compañeras y yo, todas muy jóvenes. Las religiosas éramos 26. No soy capaz de expresar lo que sentí en aquella ocasión.
El día en que cumplí mis 19 años, el 2 de enero de 1892, fue celebrado con una muerte. La hermana más antigua de la comunidad, Sor San José de Jesús, pasó a la eternidad. En los días siguientes murieron otras 2 religiosas, la superiora y una hermana que amaneció muerta. A la superiora le ayudé a bien morir. Las enfermas graves eran atendidas por otras también enfermas, pero aunque fuera arrastrándose, lograban ir a ayudarlas. Mi compañera de oficios en la sacristía se enfermó también, y yo me quedé sola para preparar todo lo necesario para la Santa Misa y las demás celebraciones. Pero Dios me concedió un especial don de fortaleza y no sentía ningún miedo en aquella situación con difuntas en casa y una gran soledad en todo el monasterio. Y hasta pude ejercer por aquellos días un oficio que siempre había deseado que me pusieran a hacer, el de enfermera. Y a mí, que me habían calificado de demasiado lenta para los oficios, esos días me tocó batirme casi sola para todo. Gracias a Dios que esa época se me permitió comulgar todos los días, lo cual no se acostumbraba en esa época, y el Padre Superior, que nunca había demostrado simpatía por esta religiosa, que a él le parecía demasiado joven para estar en un convento, al verme ayudando en todo, amortajar muerta, atender enfermas, preparar entierros, y sin pánico sino con toda serenidad, cambió de idea, y en adelante me aceptó como una mujer fuerte. La tormenta de esta epidemia sirvió para poder demostrar que llegada la ocasión, yo también era capaz, con la ayuda de Dios, de ser útil en algo. Y en medio de todas estas penalidades, Dios demostraba su gran amor por el monasterio. Las moribundas pasaban a mejor vida sin dolorosas agonías, sino en mucha paz, y después de la muerte adquirían en su rostro tal expresión de gozo y de paz, que parecía dormir plácidamente. En verdad que sí, era así, quedaban dormidas para este mundo, y ahora despertaban para la eternidad feliz. Subtema: mis escasos consuelos espirituales después de la comunión. Yo me sentía feliz por poder comulgar diariamente y tocar los cáliz sagrados, los manteles y ornamentos, por mi oficio de sacristana, y me daba cuenta que tenía que ser fervorosa, pues los oficios eran sagrados. Me repetía lo que le decían a quien se ordenaba de diácono: sea santo porque toca los vasos sagrados. No he gozado de muchos consuelos en mi acción de gracias después de la comunión. A veces es en ese momento cuando menos consuelo recibo. Pero siempre he aceptado esto y lo digo a Jesús, que no lo recibo para ser consolada, sino para que Él esté contento y logremos salvar almas. Como decía San Francisco de Sales, lo importante es amar a Dios de los consuelos y no a los consuelos de Dios. Como me distraigo tanto y me doy cuenta que mi acción de gracias no es la que debe ser, me propongo dedicar todo el día para darle gracias a nuestro Señor por su visita. Trato de no guiarme nunca por el temor, sino por el amor. Me siento feliz de ser tan poca cosa y me esfuerzo por sacar provecho de mis miserias. Creo que Jesús no se disgusta por este modo de proceder, sino que me anima a seguir ese camino. Subtema: una señal consoladora. Un día, contrariamente a mi costumbre, estaba llena de inquietud al acercarme a comulgar. Me parecía que Dios no estaba contento de mí. Entonces pensé, si el sacerdote me ofrece solamente la mitad de una hostia, es señal de que Jesús no se siente contento al venir a mi corazón. Me acerqué a comulgar y, ¡qué felicidad! Por primera vez en mi vida, el sacerdote tomó 2 hostias bien separadas y me las dio. Ya pueden imaginar la dicha que sentí y las lágrimas que derramé al ver este detalle tan especial de la misericordia de nuestro Señor. Subtema:
un retiro con muy buenas noticias. Al año siguiente de profesión, 2 meses antes de la muerte de la madre Genoveva, en 1891, recibí gracias y ayudas muy especiales del cielo durante los retiros espirituales. A veces los retiros, cuando son predicados, me resultan más dolorosos que cuando los hago sola. Pero aquel año fue distinto. Me preparé a aquellos retiros con 9 días de oración. Yo estaba convencida de que el predicador, acostumbrado a predicar a grandes masas de pecadores, no se sabría amoldar y adaptar a predicar a religiosas de la vida contemplativa. Pero Dios quiso demostrarme que solo el Altísimo es el director de mi alma, y se sirvió de este predicador, que yo fui la única en apreciar, para darme mensajes muy consoladores. Por aquellos días estaba pasando por una noche oscura del alma, sintiendo en mi interior toda clase de dudas. Hasta dudaba de si existía el cielo o no. Tenía la inclinación de no contarle ninguna de mis angustias íntimas al confesor, pero apenas llegué al confesionario sentí que mi alma se transformó. Y después de haberle dicho al sacerdote alguno de mis pequeños problemas espirituales, noté que él comprendía maravillosamente y hasta adivinaba lo que yo le iba a decir. Mi alma parecía como un libro abierto, en el que aquel sacerdote lograba leer mejor que yo. Me animó a lanzarme a las velas desplegadas, a toda máquina, por el mar de la confianza de Dios y del amor al Altísimo, que me atraía fuertemente, pero con el cual me animaba a navegar. Subtema: la bella noticia. Aquel predicador confesor me dijo que mis faltas no le desagradaban a Dios, eran cometidas más por debilidad que por maldad, y que en nombre de Dios se atrevía a decirme que nuestro Señor estaba muy contento de mí. Qué felicidad sentía al escuchar palabras tan consoladoras. Jamás había oído decir que ciertos comportamientos que nosotros consideramos faltas puedan no desagradar a Dios. Esta noticia me llenó de alegría y me hizo soportar con mayor paciencia las penas de este valle de lágrimas. Siempre he creído que Dios nos ama con el amor de la más amable y bondadosa de las madres, y que las buenas mamás están siempre dispuestas a perdonar las faltas que casi involuntariamente cometen sus hijos, pues no las cometen por maldad, sino porque son niños débiles. ¿Cuántas veces he experimentado en mi vida el amor maternal del buen Dios? Ninguna otra cosa me podría hacer sufrir más que una negativa de Dios, a demostrarme que me ama y que se siente contento de mí. Soy de una naturaleza tal que el temor me hace retroceder, pero cuando obro por amor y convencida del amor que Dios me tiene, no solo avanzo caminando, sino que vuelvo velozmente. Subtema: el valor del dolor. Desde hace mucho tiempo tengo la dicha de apreciar las maravillas de Jesús, obra por medio del dolor. Veo que el sufrimiento es un modo formidable para que las almas se santifiquen, y cada vez aprecio más aquellas palabras que dijo Jesús: si el trigo que cae en tierra no muere, se queda sin producir fruto, pero si muere, produce mucho fruto. Oh, cuán abundantes frutos he logrado recorrer en mi vida por medio del sufrimiento, soportando con paciencia por amor a Dios. En mí se ha cumplido aquellas palabras del Salmo 126. Al ir, iban llorando, llevando sus semillas. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Y entre esos manojos de flores de la cosecha, la pequeña flor blanca permanece escondida e ignorada de la gente, pero en el cielo tendrá voz para cantar las victorias que el Señor le permita conseguir en la oscuridad y el silencio de este destierro en la tierra. Subtema: ¿cómo satisfazo Dios mis buenos deseos? El sabio Salomón dijo:
Dios no ha dejado nunca de cumplir ni siquiera una de las promesas que ha hecho. Salomón le pidió sabiduría y prudencia para gobernar su pueblo numeroso, y Dios le concedió la sabiduría como nunca nadie la había tenido antes. A mí me ha concedido también por varios años la gracia de lograr comprender misterios escondidos de nuestra santa religión, y el buen Dios no ha querido que ni un solo de mis buenos deseos de perfección y hasta otros menos importantes quedarán sin cumplirse. Algunos, después de haberlos conseguido, me vine a dar cuenta que era vanidad, pero ya los había obtenido. Subtema: el deseo de pintar y hacer poesía. Yo siempre había mirado a mi hermana Paulina como mi ideal. Cuando veía sus hermosas pinturas y leía sus agradables poesías, me decía: qué feliz sería yo si pudiera pintar como ella y manifestar mis pensamientos en versos bonitos y procurar así también el bien de las almas. Pero no pedía a Dios que me concediera estos dones naturales, ni contaba a las criaturas que tenía tales deseos, los cuales permanecían escondidos en el fondo de mi alma, sin comunicarlos a nadie. Pero el Padre Dios, que ve en lo escondido, y Jesús, que vive escondido en este pobre corazón, tuvieron a bien concederme estas cosas y a la vez mostrarme que todo es vanidad de vanidades. Para gran asombro de las demás hermanas, me hicieron asistir a clases de dibujo que dictaba Paulina, y mis dibujos gustaron bastante, y aprendí de ella a componer poesía que agradaron a los demás. Pero me sucedió como a Salomón, que después de gozar de triunfos terrenales, exclamó: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquellos éxitos no me trajeron a la felicidad completa, y correspondí que la verdadera felicidad consiste en permanecer ignorados de las criaturas y tener contento a nuestro Señor. Subtema: la nieve y las flores. Ya narré cómo Dios, sabiendo cuánto me agradaba la nieve, la hizo caer en abundancia el día de mi profesión, y se ha seguido cumpliendo lo que dice en el Salmo 145: Dios satisface los deseos de sus fieles. Otro de mis gustos han sido siempre las flores. Al encerrarme como prisionera del amor divino a los 15 años en el convento, renuncié gustosamente a la alegría de correr por los campos esmaltados de lindas flores en la primavera. Pero jamás he tenido tantas flores a mi alrededor como en los jardines del monasterio. En el mundo a las mujeres se les regalan lindos ramos de flores, y con ella les proporcionan muy agradables alegrías. Cristo Jesús no se ha olvidado de este simpático detalle en favor mío. Me proporcionó abundantes azucenas, margaritas, amapolas y todas las flores que más me gustaban. En Alecón había en los sembrados una flor llamada la negrita, la cual no había vuelto a ver en Lisieux. Yo deseaba mucho volver a ver esa flor que en la infancia tanto me encantaba recoger en los campos, y al llegar al monasterio la encontré en abundancia en los jardines. Y así lo ha hecho el buen Dios en 1000 detalles, dándome gustos en mis deseos pequeños y grandes. En verdad, se cumple siempre lo que anuncia Jesús, que Dios vuelve multiplicando por ciento los sacrificios por él. El Señor Dios satisface los deseos de sus fieles. Salmo 145, versículo 19. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros.